Bueno, la idea de nosotras es clasificar un poco como en dos partes nuestra charla. Vamos a estar interviniendo continuamente las dos. Entonces, bueno, una primera parte es cómo surge el conflicto colombiano y cómo surge esta bandera político-electoral del Partido Comunista Colombiano, que es la Unión Patriótica. Y como un segundo aspecto, vamos a trabajar todo el tema del escenario de unidad de los y las comunistas en Colombia, con las diferentes apuestas organizativas, tanto como colectivos de base, como movimientos de masas, y ya a gran escala los riesgos que se enfrentan en estos momentos la Unión Patriótica, que también estamos en época preelectoral allá en Colombia. Entonces, bueno, para iniciar, ¿cómo surge el conflicto colombiano? El conflicto colombiano, hay bastante debate acerca de cómo surge. Sin embargo, la mayoría de historiadores coinciden en que sufre un recrudecimiento a partir de 1948 con el famoso Bogotazo. El Bogotazo es cuando asesinan a un líder del Partido Liberal, a Gaitán, y a raíz de eso sufre todo un proceso de efervescencia insurreccional las personas. ¿Qué se estaba dando en ese momento en el país? Era un bipartidismo muy marcado, en el cual mientras ellos se repartían el gobierno entre whiskies y desayunos, el pueblo se estaba matando por un color, ¿sí? Entonces, en los campos existía una persecución por ese bipartidismo entre liberalismo y conservadurismo, donde independientemente de lo que pensaras, ya hacía parte de una casi religiosidad de las familias. Entonces la gente se mataba entre sí por ser de X o Y partido, ¿sí? En ese contexto surge una serie de comunidades autónomas. La más reconocida a nivel internacional es la comunidad de Marquetalia, que es una comunidad que genera una comunidad autónoma en términos de cultivos autosuficientes, todo el tema de pan coger, y tenían su propio gobierno. Desafortunadamente, en esas comunidades no había presencia estatal. Entonces empieza a surgir el rumor de que son unas republiquetas comunistas. Si nos ubicamos en el contexto histórico, entonces estamos en plena Guerra Fría, entonces había que atacar el comunismo a nivel global. Entonces la formación de esas republiquetas y la organización de esos campesinos en torno a sus comunidades y a todo lo que implicaba el autosostenimiento no le convenía a las grandes oligarquías del país, lo cual hace que ordenen de la mano con el gobierno de Estados Unidos una operación militar, que se me escapa el nombre. Casa Verde. La operación militar de Casa Verde, que es donde mediante bombardeos y más de 3.000 efectivos empiezan a atacar esas comunidades. Ante esa situación, las comunidades ven la necesidad de organizarse en grupos de autodefensa campesina, y el Partido Comunista Colombiano decide ir y respaldar ideológicamente esas formaciones de autodefensa campesina para transmitirles la ideología marxista-leninista y darles una organización un poco más político-militar. ¿Sí? Entonces interviene el Partido Comunista y luego esas autodefensas campesinas que se van formando dependiendo de dónde estaba cada republiqueta, deciden luego agruparse en lo que se llama lo que se llama hoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahí se puede decir que parte y como que se refunda el conflicto, porque ya no se trata solamente de una guerra absurda entre el bipartidismo, sino que ya hay una nueva fuerza insurgente, rebelde, que le apuesta a la toma. Y en esos momentos hay que aclarar que las FARC en su nacimiento no eran una organización que se iba por la toma del poder. Solamente hasta su tercer congreso, cuando le ponen el apellido de Ejército del Pueblo, cambian su táctica de autodefensa campesina a la ofensiva militar por la toma del poder, ¿sí? Y a la guerra de guerrillas. Además, surgen como posterior a un escenario que conmemorábamos hace poco, que es la toma del cuartel de la Moncada. Surge mucha influencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces surgen más procesos insurgentes y guerrilleros, algunas decisiones de las FARC, otros completamente autónomos. Entonces empiezan a desarrollar otros grupos guerrilleros de menor capacidad, pero igual que generan una influencia político-militar en el país, ¿sí? Entonces en ese marco se empiezan a generar los conflictos, y ante la necesidad de las multinacionales y del gobierno de Estados Unidos de una paz
Sí, de limpiar el territorio, de despejarlo pues de estas guerrillas insurgentes, hay varios intentos de diálogos de paz. Esos intentos de diálogos de paz, bueno, se dan en 3 ocasiones. Una de ellas, la más conmemorativa para nosotros, es la de los acuerdos de la Uribe, que es donde surge la Unión Patriótica. Sí, básicamente lo que ha tenido el conflicto colombiano es que la misma dinámica de la ideología de las izquierdas o de otros sectores ha generado su propio brazo armado. Entonces, digamos, por ejemplo, o que ha derivado en ciertas sesiones de los partidos o de organizaciones de izquierda que terminaron luego reagrupándose y formando sus propias organizaciones. Tenemos, por ejemplo, el M-19, que es una guerrilla que tenía una táctica un poco más urbana y que luego empezó, digamos, con un tema más ligado al tema de la socialdemocracia, con acciones militares allí muy concretas en ciertas partes. Tenemos pues la FAREP, que se denomina como marxista-leninista. Tuvimos el Quintín Lame, que tenía una resistencia más ligada a todo el tema de los territorios indígenas. Tuvimos el ELN, por ejemplo, que todavía está allí, que es una guerrilla cristiana que predica el tema de la teología de la liberación y cuyo máximo líder fue Camilo Torres Restrepo. Entonces, básicamente, eso ha tenido dinámicas de muy sui generis en el caso del conflicto colombiano, que ha replegado también en mismas formas de amnistía y de pactos. El M-19 logró tener un pacto y también, digamos, fue amnistiado, y muchos de esos militantes están hoy en día en el gobierno colombiano, algunos muy ligados a la derecha, pero digamos que han tenido ese tipo de pacto. Eso trajo, por ejemplo, el ejercicio de un proceso en el año 1982 en el gobierno de Belisario Betancur. Básicamente, la FAREP trajo a notación luego de un periodo de mucha represión, donde luego de un régimen de algo que se denominó la ley ciudadana, hubo tortura a grandes escalas, hubo todo un tema de asesinatos, de masacre, con esto que decía Diana, de exterminar todas estas fuerzas insurgentes que habían tomado una fuerza y que sobre todo tenían mucho apoyo de la gente y de los campesinos. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, como el tema de tortura y todo el tema de lo que había pasado en América Latina con las dictaduras ya tenía muy mala cara a nivel internacional, empieza un ejercicio muy parecido, si hacemos un estudio dialéctico, a lo que pasó luego Uribe Santos, ¿no? Mucha represión, ya la cara del país a nivel internacional estaba muy mal y era necesario aplacar un poco ese ejercicio de represión tan clara, de violación constante de los derechos humanos, y se atraviesa entonces en un proceso que se denominó este pacto de la Uribe. El pacto de la Uribe, aparte de amnistiar a la insurgencia y aparte de dialogar, digamos, la participación política de la insurgencia, también tenía la vinculación de sectores sociales muy representativos. De hecho, había gente de la derecha que también creyó que era posible hacer un ejercicio político diverso, tal, y muchos sectores se agruparon en algo que se denominó la Unión Patriótica. Y era la creencia de que la insurgencia podía vincularse de manera activa a una participación electoral dejando las armas. Sin embargo, digamos que esto tuvo una implicación muy ligada a todo el tema del narcotráfico y de grandes empresarios colombianos y de América Latina que veían con muy mala cara que la guerrilla, digamos, estuviera en el Congreso. Logró muchas curules la Unión Patriótica en ese momento de ejercicio, logró diputados, logró tener alcaldías, logró todo eso, pero se arranca con un proceso de exterminio que luego se conoció como Operación Baile Rojo. Básicamente fue un genocidio uno a uno de los militantes, hombres y mujeres, que ya una vez con curules o una vez en estado de militancia fueron asesinados con miembros del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano, con gente de la CIA que estaba dentro del país y con los grupos de autodefensa ligados al narcotráfico que habían tomado un auge digamos, mucha fuerza con los terratenientes colombianos. La UP tuvo la muerte de 3 candidatos presidenciales, entre esos figuras muy representativas para la izquierda colombiana como Jaime Pardo Leal, por ejemplo, José Antequera, que también era una figura muy destacada para la izquierda colombiana, y casi que siempre decimos que perdimos como 2 generaciones de grandes hombres y mujeres que para formar, digamos, ha sido difícil, y para volver a tener cuadros del nivel y las capacidades de estas personas que fueron asesinadas. Mujeres como María Mercedes Méndez, que era alcaldesa de un lugar muy importante donde había un trabajo de base muy significativo con el tema de vivienda campesina, y otras iniciativas que a la gente le calaba mucho. Bueno, la UP perdió por el tema del asesinato de miles de sus militantes su personería jurídica, y fue solo a través de un proceso iniciado por una corporación llamada Reiniciar, donde habían militantes o sobrevivientes de la UP, empezaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un proceso de acción
para decir, bueno, nosotros no dejamos de existir porque queríamos, sino que dejamos de existir porque nos exterminaron a sangre y fuego. Entonces, básicamente, hasta el 2014 se retoma la personería jurídica y ya les hablaré de esa etapa nueva de la UP, que es como el resurgir. Es de resaltar que de la mano con este exterminio sistemático que se da a la Unión Patriótica, también se le da un exterminio sistemático al Partido Comunista Colombiano y a la Juventud Comunista. Lo que hablaba ahorita Anabel de esa brecha generacional que tenemos nosotros es que, por ejemplo, en nuestras regiones, nosotras somos de la juventud las militantes mayores. Sí, de más edad. De ahí hay una brecha generacional donde los siguientes ya son los compañeros y camaradas del partido que tienen 50, 60 años. Entonces hay 20 años, hay 2 generaciones perdidas ahí que fueron víctimas de este genocidio contra la Unión Patriótica. Entonces esa es la importancia, ¿no? Entender que y esos candidatos presidenciales, además, que nombró Anabel, también hacían parte del Partido Comunista Colombiano. Uno de ellos era el secretario general de nuestro partido a nivel nacional y pues fue asesinado por su militancia política en la Unión Patriótica. Bueno, se cae ese proceso de negociación y se inicia un nuevo proceso de negociación unos años después, que es donde se presenta pues toda la... como esa nueva cara pues del gobierno, ¿no? Nos llama la atención el eslogan del gobierno: mano tendida, pulso firme. ¿Qué significaba eso? El gobierno no quería negociar la solución al conflicto armado que surge por las desigualdades sociales y la brecha de desigualdad que se presentaba, sino quería legitimar su figura gubernativa y deslegitimar la figura insurreccional. ¿Sí? Entonces trata de tomar las riendas sobre las negociaciones sobre la base de la dejación de armas y una incorporación política. Sin embargo, no se pone sobre la mesa las causas reales del conflicto, la reforma agraria, la distribución de la tierra, el tema de los salarios dignos, de la necesidad de empleo, sino simplemente dejen las armas y ya, una especie de claudicación. Por lo tanto, otro proceso de paz que no tiene un feliz término. Luego, 6 años después, se inicia nuevamente unos diálogos además forzados a que todas las guerrillas que les nombrábamos antes sufren un proceso de unificación y forman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Esa Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar representó primero un hito para la historia del país, un ejemplo de unidad de la insurgencia colombiana, donde ellos dicen que la unidad es parte de victoria. Ese era el lema de la Coordinadora Guerrillera. Entonces, todas estas diferentes guerrillas, pese a sus diferencias ideológicas, son conscientes que solamente mediante la unidad y la fuerza, no solo militar, sino también ideológica, van a poder lograr a esa necesidad pues, de toma del poder. Sin embargo, debido a que acá ya se estaba presentando todo el genocidio de la Unión Patriótica, ya se había pasado ya había pasado pues todo este tema de parte del M-19 que se integró a la vida política. Algunos siguen hoy vivos, otros fueron asesinados también. Entonces, la coordinadora como tal nunca accede a unas negociaciones serias porque el gobierno no accede a debatir la crisis nacional y no accede a una solución política del conflicto armado, sino simplemente una dejación de armas. Bueno, vamos a saltar esta parte. Porque los comunistas, ahora actualmente se nos da un nuevo proceso de paz. Este nuevo proceso de paz, que lleva ya 3 años en La Habana, representa un halo de esperanza para el pueblo colombiano y donde nosotros como Partido Comunista Colombiano y como Juventud Comunista Colombiana creemos y respaldamos ese proceso de paz. ¿Por qué? Porque primero, el gobierno subestima la fuerza militar de la insurgencia. Cuando la insurgencia, a pesar de que su número en fuerza, en personal, es completamente inferior a todo el que tiene pues, el ejército colombiano, más el apoyo estadounidense, israelí, no logran pues, derrotarlos. El gobierno no mide los efectos de la continuación de los bombardeos en la sociedad civil, la deuda externa colombiana está supremamente alta, además la inversión militar supera en un 800% casi la inversión en educación y en salud, entonces la inversión militar es supremamente exagerada.
y se ve obligado, y es ahí donde nosotros vemos obligado al gobierno a reconocer la necesidad de un cese al fuego bilateral. Es decir, que hay una serie de condiciones que permiten que los diálogos en este momento, en la coyuntura actual del país, tengan una aceptación y una misma voluntad de la gente de querer que se concreten en este momento por factores económicos, por factores de agudización del conflicto armado, condiciones objetivas que son propicias para impulsar el proceso. Ahora bien, llamará la atención porque el interés de las élites colombianas y del gobierno actual en ahora sí sentarse a negociar con la insurgencia colombiana, ¿sí? Y es que hay un interés, ese conflicto afecta al interés de las élites colombianas para instaurar un proyecto de acumulación y dominación. ¿Por qué? Porque hay de la mano con todo este tema del progreso, la instalación de multinacionales mineroenergéticas, toda la extracción petrolera, ha habido pues un truncamiento por parte de la insurgencia a esos procesos extractivistas. Por tanto, el gobierno necesita pacificar la zona para que se le dé vía libre a eso, ¿sí? Sin embargo, ahí es donde nosotros, de los movimientos sociales y populares y como comunistas, de cierta manera le cambiamos y le volteamos el discurso. Sí es necesario que haya territorios de paz, pero que ese movimiento insurreccional se convierta en un movimiento de masas, en un fortalecimiento de toda la unidad del pueblo colombiano alrededor de los distintos movimientos sociales y políticos, ¿sí? Entonces, porque a futuro, ¿qué vemos? Una guerra política sin armas, un fortalecimiento de los movimientos sociales y populares en el país que nos permita ejercer el libre derecho a la oposición, ejercer el derecho a la movilización, ejercer nuestro libre derecho a la protesta con una fuerza tan imponente, tan real, que no haya necesidad de irnos a la confrontación armada. Sin embargo, hay que aclarar que esta nueva fase de lucha, que si bien se da sin armas, no representa una afectación de los distintos objetivos estratégicos planteados, ¿sí? El objetivo sigue siendo la toma del poder, el objetivo sigue siendo una reforma agraria integral, el objetivo sigue siendo una redistribución de la riqueza. Simplemente cambiamos de táctica. ¿Y cómo vamos a desarrollar, o cómo pensamos nosotros los comunistas colombianos desarrollar esas iniciativas, ¿no? Fortalecer pues ese movimiento social y popular? Y aquí es donde les planteamos nuestras iniciativas. El Frente Amplio por la Paz, que sea un escenario de unidad de partidos políticos y de movimientos sociales y políticos, incluso hasta la derecha más suave que llamamos nosotros, ¿sí? ¿Qué le pedimos o cuáles son los requisitos, los principios después de este Frente Amplio por la Paz? Los principios de este Frente Amplio por la Paz son la necesidad de unidad, la necesidad de, como su nombre lo indica, una paz, pero una paz con apellidos, una paz con justicia social, con participación popular, una paz que represente una estabilidad para el pueblo, que los jóvenes de hoy tengan donde trabajar mañana, ¿sí? Y de la mano con un desescalamiento del conflicto y una pacificación de los territorios, y de la mano con ese Frente Amplio por la Paz se generó un Frente Amplio por la Educación. ¿Qué llamamos nosotros ese Frente Amplio por la Educación? Igual, una confluencia de todos los sectores y organizaciones estudiantiles, bien sean de derechas, de izquierdas, sino que se reúnan bajo los principios de tener una educación pública, digna y de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos ante una ola de privatización de las universidades públicas y una modificación en las mallas curriculares que obliga pues solamente a formarnos como obreros. Entonces, ¿qué buscamos? El rescate de las humanidades, por ejemplo, en el interior de las universidades, y para eso somos conscientes de la necesidad de una unidad de todas las organizaciones que se presentan en las universidades sin pues diferenciación de ideología. Por ejemplo, dentro de esta coyuntura, las campañas para el cese bilateral al fuego también tiene apoyo y tiene una aglomeración hasta de la misma iglesia, ¿no? Entonces logramos apoyos alrededor de puntos concretos de acción y de trabajo para que se sumen en diferentes iniciativas, y sobre todo para que la línea que tiene el partido sea clara y tenga acogida de masas, que es lo que nos interesa, sobre todo por el tema de la coyuntura, que para nosotros cada día que pasa de guerra son gente desplazada, son civiles muertos, son madres que pierden a sus hijos. Entonces estas campañas, por ejemplo, del cese fuego bilateral, requiere la sumatoria táctica de muchos sectores, que lo que nos interesa
interesa es que alrededor de este principio y de esta campaña se sumen y nos fortalezcan nuestras iniciativas. Igual que la... Y lo mismo pasa con el tema de objeción de conciencia del servicio militar obligatorio, que también tiene una fuerza en todo lo que es la parte de jurídica, en la rama del poder legislativo allí, haciendo presión sobre el tema de derechos humanos, del tema de que los jóvenes no sean forzados obligatoriamente a participar de un conflicto como el colombiano, sino que tengan acceso a otras cosas. Y bueno, la Unión Patriótica, ya les hablé, en este momento es la bandera político-electoral del partido, donde hacemos parte políticamente y donde tenemos una actividad. Ahorita tenemos candidaturas propias, otras que hacemos con adhesión, otras que hacemos en confluencia, otras que hacemos, ¿cómo se llama la otra? En alianzas, sin perder, digamos, el tema identitario, UP Polo Democrático, UP Partido Verde, programático tal, pero ahorita mismo es nuestro escenario electoral, es decir, los comunistas estamos inmersos en la UP otra vez, en este renacer, y hacemos parte de este escenario. Otro punto de unidad son la Asamblea Nacional Constituyente, que se constituye como un referente importante, que además va muy ligada a la forma en la que creemos que va a ser necesario refrendear los diálogos. Y el poder constituyente es la capacidad de que el pueblo elija, diga y opine cómo quiere la paz, cómo quiere un ejercicio de nuevo orden a nivel constitucional, y para nosotros es importante que sume y que tenga un alcance a nivel nacional. Yo creo que nos hemos extendido un poco en el tiempo y no queremos, sí, vale. ¿Estamos bien? Vale. Pues entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros, por ejemplo, esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente? Sí. La desarrollamos desde un escenario de masas, un escenario unitario, que es el movimiento político y de masas Marcha Patriótica. Movimiento político y de masas Marcha Patriótica surge en el 2010 como la necesidad de generar una unificación de colectivos juveniles, campesinos, barriales, alrededor de la consigna de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué queremos con esta Asamblea Nacional Constituyente? Lo que hablaba Anabel, en este marco, en esta coyuntura que se nos presenta de unos diálogos de paz, también se presenta la necesidad de ver, bueno, y firman la paz en La Habana, ¿y luego qué? ¿Sí? Al nosotros plantearnos ese luego que, vemos la necesidad de una modificación de la Constitución, porque la Constitución vigente que tiene en estos momentos Colombia es una Constitución que, si bien habla de un Estado social de derecho, materialmente hablando no se desarrolla ese Estado social de derecho, sino por el contrario, hay una fuerte protección a la propiedad privada. De hecho, la estabilidad financiera del Estado supuestamente también representa un derecho fundamental. Entonces, si tu derecho a la salud, por ejemplo, afecta esa estabilidad financiera del Estado, te jodes, no tienes derecho a la salud, ¿sí? Entonces, esas modificaciones constitucionales nos llevan hoy a plantearnos la necesidad de crear una nueva Constitución y de abonar esfuerzos para esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, desde el movimiento político y de masas Marcha Patriótica se generan las pequeñas, lo que llamamos nosotros los procesos constituyentes, que son sectoriales, o son por temáticas. Entonces hay constituyentes juveniles por la paz, constituyentes barriales, constituyentes municipales, constituyentes veredales, y que se dan en ese tipo de escenarios. Entonces, por ejemplo, se reúne nos reunimos, supongamos que todos vivimos en una misma zona, ¿sí? Entonces nos reunimos todos nosotros y les decimos que necesitamos que nos pavimenten una vía. Entonces, mediante el ejercicio de empoderamiento popular, mediante el ejercicio de mandatar, se da la exigencia, se genera una mini constituyente donde la población mandata al gobierno de turno un desarrollo y una política pública para esa comunidad en concreto. Y ese abono de mini constituyentes, como les llamamos, nos va a dar que en el momento de desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente, la gente tenga la conciencia y la capacidad política de enfrentarse a todo lo que implica una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué va a tener esa capacidad política? Porque lo viene desarrollando a pequeña escala, desde sus territorios y luego a escalas más macro. Sí. Yo quisiera también agregar algo. Si hay un partido en Colombia que está más alrededor del tema de la unidad, es el Partido Comunista Colombiano. O sea, la línea de su congreso, del último congreso, y el de la Juventud Comunista Colombiana, es toda una estrategia de unidad. Para nosotros, en la coyuntura política actual, la lectura de nuestro escenario actual va ligado alrededor de la unidad. Yo creo que por ejemplo, una táctica que hemos aplicado mucho y que va muy ligada al escenario colombiano es que a veces el tema de los nombres no nos interesa.
Si hay la posibilidad de organizar alrededor de un río que tiene la afectación de una mineroenergética que está cerca y que está afectando, y la gente le quiere poner al escenario Todos por el Río, pues los comunistas aceptamos que el nombre es Todos por el Río. Y si está la socialdemocracia allí, y si está sectores que tengan un principio de preservación alrededor del medio ambiente, los comunistas estaremos ahí. Lo que para nosotros es una necesidad es que el partido sea vanguardia y que sea además el partido que esté en las necesidades y en las cotidianidades de la gente. Por eso alrededor de la unidad siempre tenemos claro que lo importante son las necesidades de la gente, y a partir de allí, sin doblegar nuestros principios, tener una capacidad de ser flexibles en ciertos escenarios, porque hace parte también de la forma en la que nos podemos mover, y como le ha tocado a los comunistas y a las comunistas moverse en las últimas décadas. Ajá. Como por ejemplo, un ejemplo desde el escenario estudiantil es estas imágenes que tienen ahí. La MANE fue un proyecto de unidad encabezado por nuestro Frente de Masas Estudiantil, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, y ASEU, y se funda este proceso de unidad estudiantil, que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Este proceso de confluencia, donde convergen todos los partidos políticos y todas sus diversas organizaciones al interior de las universidades, los logramos reunir alrededor del rechazo a una reforma a la ley de educación que estaba implementando el gobierno. Entonces, alrededor de ese proceso, llamémoslo espontáneo, que se da de negación a esta reforma, entonces ¿cuál es el papel que jugamos nosotros los comunistas en ese escenario de unidad? Organizar y orientar, y que la discusión trascienda de esa efervescencia, ¿sí o no? De la coyuntura. Entonces trascendió tanto de la coyuntura, que hoy en día los estudiantes colombianos nos podemos jactar que tenemos y que nos seguimos peleando un proyecto de ley alternativo. Entonces le dijimos al gobierno, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Sin embargo, a nivel regional nos logramos organizar, a nivel nacional nos logramos dividir a nivel regional, y todas las universidades nos pusimos en la tarea de estudiar, proponer cómo pensábamos nosotros una universidad pública, gratuita y de calidad, y logramos construir mediante la organización de comisiones nacionales, de redacción, de comunicación, y todo ese papel organizativo nos da hoy como fruto nuestra contrapropuesta de reforma a la educación en Colombia. Sí. Y se da de la mano también, y con el respaldo de grandes movilizaciones, como lo pueden ver en la fotografía, que esa es la Plaza de Bolívar de Bogotá, la plaza más grande del país, completamente llena de estudiantes. Es de resaltar que ahí solo había estudiantes, y que de vez en cuando nos respaldaban los profesores y todo, pero se generaba un fenómeno muy gracioso. Entonces, que llegaba, se llenaba, salían y entraban. O sea, fueron alrededor de 3 horas, 4 horas donde estuvo completamente llena, pero la gente entraba y salía. Entonces se generan procesos de movilización de gran impacto alrededor de una consigna concreta. Y esa consigna fue la educación pública, gratuita, de calidad, que nos generó un proceso de cohesión de todo el movimiento estudiantil a nivel nacional. Es decir, tomar efervescencias o cosas de la cotidianidad que afectan y que sabemos que la gente reacciona. Si la gente no tiene pan, va a salir a la calle por pan. Pero si el gobierno con algún tipo de medida, alguna reforma va a solucionarle el pan de 2 días, la gente se va a aplacar, y es la forma en la que han frenado los procesos de cambio. En la medida está en que en esos momentos de efervescencia el partido tenga la bandera para decir: organizamos para que esto no vuelva a ocurrir, o vamos a generar a partir de las dinámicas de todos y de las charlas de todos propuestas alternativas y contrapropuestas que vayan más allá de ser contestatarios y que propongan alternativas de cambio y de transformación. Organizar digamos en razón de eso. Y también otras cosas que hemos aprendido es, por ejemplo, no movernos con grandes esquemas que hagan la unidad algo muy difícil de digerir, sino poder moverse con escenarios que concreten ciertos espacios. Lo decía ya Diana, por ejemplo, el tema de organizar el sector estudiantil universitario alrededor de la oposición a la reforma a la Ley 30 fue algo concreto, algo que era fácil para la gente identificarse, para la ama de casa, para la mamá que pagaba la universidad, para el profesor, y saber cómo afectaba ese proyecto directamente a ese sector específico, y a partir de allí generar movilización y lucha. ¿Ya? Gracias. En el contexto ese de que habláis,
en virtud del cual el interés por parte, digamos, del Estado, por así decirlo, ¿no? Del gobierno, en la pacificación estaría en la posibilidad de poder, digamos, dar entrada en el país o a determinados territorios del país que ahora probablemente no fueran factibles, pues a las empresas mineras, energéticas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de grandes proyectos, me imagino que además conllevarían inversiones en infraestructuras, inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener las transformaciones que se pueda tener en el país? Yo, por ejemplo, a día de hoy no sé el peso porque habéis hablado del tema de la reforma agraria, que pueda tener el sector primario, pero en particular la agricultura, etcétera, en la economía del país, pero ¿qué consecuencias creéis que puede tener para esa, digamos, guerra incruenta política que pueda venir si es que se produce esa paz y hay esos cambios económicos, el hecho de las transformaciones económicas profundísimas que entiendo yo podría dar lugar esas, es decir, si esa paz no puede traer transformaciones económicas estructurales del país de un calado que cambien completamente el escenario, presenten dificultades terribles, como por ejemplo, pues si ahora los apoyos pueden venir por parte de digamos, poblaciones campesinas que no tienen tierra, lo que fuera, que a lo mejor encuentran otras ocupaciones en la industria, sean desplazadas por los propios ciclos económicos, etc. Ese escenario me gustaría que analizases. Sí. Vale. Efectivamente, ese es un escenario al que ya nos enfrentamos. Y es ahí donde nosotros decimos, después de la firma de los diálogos, ¿qué vamos a hacer? Y le apostamos a una organización y a un fortalecimiento del movimiento social y popular que, contrario a lo que piensa el gobierno, por ejemplo, que de la mano con ese desescalamiento del conflicto se viene presentando un escalamiento de la persecución, de las detenciones arbitrarias, de montajes judiciales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, campesinos también, que se encuentran hoy encarcelados, que de hecho hace 2 días se ratificó la medida de aseguramiento de 13 compañeros. De la mano con eso, yo creo que, contrario a lo que piensa el establecimiento de que nos van pues como a aplacar, de cierta manera, ahí es donde entra esa frase que a mí me encanta, que es: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Resulta que a esas comunidades ya les han quitado tanto que ya no tienen nada más que perder. Y nos encontramos ante situaciones tales como las minas, la mina a cielo abierto más grande de América, que es el Cerrejón, que es de donde traen el carbón allí para el Musel. ¿Sí? Entonces, esta mina de carbón presenta una afectación medioambiental supremamente fuerte a las comunidades aledañas. Esa afectación medioambiental que trasciende a tal punto de que en La Guajira los niños se mueren de hambre y de sed al lado del mar y de sed al lado cerca a uno de los ríos más importantes del país. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque el río está privatizado para la empresa minera. ¿Sí? Entonces, yo quería agregar, para responderte un poco, dentro de las cosas que resalta más de los diálogos es que no se está negociando el proyecto económico del país. Es decir, él hace énfasis en que el modelo de desarrollo y su plan nacional de desarrollo, que está basado en las locomotoras mineras y todo el tema de la explotación del territorio y de los recursos mineroenergéticos, no se está negociando con la insurgencia, y lo sabemos. Y de los puntos que hay en La Habana, el único que tiene, digamos, un carácter que podría repercutir un tema en el aspecto económico es el tema de la tierra, ¿no? El tema de la repartición equitativa, la desconcentración de la tierra. En Colombia el 1% de la población tiene el 98% de la tierra. O sea, es una cosa de concentración de la tierra que no tiene medida. Y en ese sentido, esa élite latifundista tiene, digamos, que la posibilidad de perder, que es la élite que representa, digamos, Uribe, porque la clase, la burguesía que representa Santos está más ligada a los monopolios extranjeros, al tema del sector monetario y financiero, mientras que la élite y la burguesía de Uribe está más ligada a una élite burguesa latifundista, ganadera, agrícola. Entonces, digamos que por eso hay un choque allí. Es decir, ha habido un choque dentro de 2 sectores económicos y jefes de poder de esos dos sectores económicos. Por allí, en ese choque, nosotros hemos logrado filtrar la movilización, aprovechando, digamos, esa falla que hay allí de ellos dos, que recuerda que Santos fue ministro de Uribe, pero ahorita están en choque. Entonces, a partir de allí, lo que nosotros queremos hacer es movilizarnos y aportar en esa táctica una contrapropuesta de modelo de desarrollo y de modelo económico, que se va a desarrollar con la Asamblea Nacional. Vamos a responder más cortico porque no entendemos mucho.
que hay tanta... Bueno, yo quería hacer una pregunta que ya medio has respondido. Sí. En el año 2000-2001, Pastrana estuvo negociando mucho tiempo, todo su mandato estuvo negociando y se pensaba, incluso se creía que se iba a conseguir unos acuerdos de paz. Ahora, luego vino Uribe que siguió. Pero ahora resulta que Uribe está 100% contra y Pastrana me parece que también. En todo caso, acabas de explicar por qué Uribe está 100% contra, que era el sentido de mi pregunta, pero creo que Uribe también está en contra de estos acuerdos, no lo sé. Claro. Entonces yo la pregunta que hacía es, ¿por qué dos expresidentes, que por lo menos uno, en apariencia, se tocó la piel, apariencia por lo menos, incluso las FARC enviaron a Europa delegados, yo tuve el honor de ser traductor, intérprete en Francia de uno de los dirigentes de las FARC para sus conferencias, sus charlas, etc. ¿Te acuerdas del nombre? No, porque luego fui a Guatemala como acompañante internacional y entonces rompí todos los documentos que me ligaban a las FARC. Lo hiciste bien. Porque no puedes ser juez y parte. Entonces, no, solo sé que era joven, unos 40 años, entonces, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema, eran las FARC, punto y aparte. Lo que yo quiero decir es que había una ilusión por parte de las FARC, había una ilusión más que aparente en apariencia en el año 2000 por parte de los gobiernos. ¿Qué pasó para que todas aquellas zonas desmilitarizadas, para que luego asesinaran al segundo de Marulanda, para que acabaran, vamos, ¿qué pasó? Es lo que yo no lo comprendí. Era un contexto súper diferente. Digamos que todo el tema del Plan Colombia todavía grandes implicaciones económicas dentro de la guerra contra insurgentes. El Plan Colombia, que tenía financiación de Estados Unidos y que tenía, digamos, unas implicaciones fuertes a niveles económicos en el tema armamentista, todavía no se había desgastado en la medida de lo que ha pasado hasta ahora y todavía había mucho interés allí de poder despejar el territorio de la insurgencia con el tema del Plan Colombia. Pero digamos que esto generaba todavía venía mucho resentimiento por parte de la insurgencia de lo que había sido el exterminio a sangre y fuego de la UP. Había un nivel de desconfianza que la mínima acción militar iba a romper, digamos, todo el tema, el tema del diálogo. Era un diálogo que estaba aparentemente con bases sólidas, pero que estaba con unos celos de parte y parte y con un poco de credibilidad. También jugaba algo importante, el tema de la movilización y la organización de la gente. Era un momento en que la gente no creía que la paz era importante. Era un momento además donde la economía no estaba en desgaste todavía, estaba en un buen momento y la gente creía que la paz era algo que pasaba allá, la guerra era algo que pasaba en el monte, no se había sentido el tema del desplazamiento como se ha sentido ahora, es decir, ciertos factores que no generaban presión por parte de la población civil. Y en el caso también, y para el tema de Uribe ya dije un poco, hay una fractura en dos bloques de poder importantes, en dos sectores de la burguesía, que no tienen diferencias de fondo, no tienen unas diferencias profundas porque son la misma clase, pero que digamos que por representación del sector en estos momentos se encuentran en choque, porque a Santos le interesa una paz que despeje el territorio para las multinacionales, para la inversión extranjera, que es el sector al que representa, y a Uribe le interesa que haya una defensa exacerbada de seguridad democrática para que la insurgencia no se meta en la organización, digamos, de latifundista y de su élite. Además, que sería una de las personas que tendría más implicaciones en algo que ha manejado este diálogo, que es el tema de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad va a poder dar referencias de qué ha pasado en el conflicto y Uribe sí que tiene mucho que perder allí. Entonces, yo creo que ahí también, obvio que no le interesa el diálogo. Está ahí. Que enemigo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Dos preguntas. Una, de la otra vez que nos vimos, que hemos estado hablando con Ángela, Sí. Antes el partido de la juventud, antes de la UP, estaba por otra frente institucional, ¿no? Y por esta apuesta por la UP hubo como una expulsión o como que no se permitía la doble militancia, ¿no? Entonces, os he preguntado que estaría bueno que lo explicarais para saber, para también aplicarlo en nuestro sistema. Pues ya, Y también el tema de cómo veis vosotros ya después de unos cuantos meses aquí, de contactos con gente del partido, de la juventud, de Izquierda Unida. ¿Qué diferencias veis entre cómo nos planteamos nosotros la unidad popular?
con nuestras condiciones, pero aquí en España, ¿y cómo lo planteáis vosotros? Pues para mí, la verdad, es muy diferente. ¿Cómo lo plantea el partido en Colombia y cómo lo planteamos aquí? Yo respondo a la primera pregunta. Bueno, sí, como decía Sara, alrededor del año 2005-2006 se da también un proceso de unidad que se denominó el Polo Democrático Alternativo. Ese escenario de convergencia se da de sectores un poquito políticamente más organizados, ideológicamente más identificados, con la necesidad también de crear una alternativa a los mismos partidos de siempre. Porque allá nuestro bipartidismo también sufrió una cosa muy similar a lo que sufrió el de ustedes, ¿no? Entonces salió Ciudadanos, que sabemos que, bueno, es más o menos lo mismo que el PP, entonces allá salió una cosa que se llamó Cambio Radical, y el PIN, y cualquier nombre de partidos, pero que era la misma línea de la derecha, ¿sí? Y por el lado de los liberales, entonces salió Cambio Radical, pero eran exactamente lo mismo con distintos nombres, ¿sí? Entonces se da todo ese nuevo ola de partidos de la nada, y los distintos sectores democráticos del país ven la necesidad, y vemos como partido también la necesidad de darle una apuesta electoral, y esa apuesta electoral se configura en lo que fue el Polo Democrático Alternativo. Desafortunadamente, al interior del Polo Democrático Alternativo había un sector, el sector que con su nombre no tiene nada que ver, se llama Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, pero no es ni obrero ni independiente y mucho menos revolucionario. Que no se note que no los queremos. Que es un sector socialdemócrata al interior del Polo Democrático Alternativo, y ellos nos hacen la guerra a los comunistas. ¿Por qué nos hacen la guerra? Porque ellos primero niegan el conflicto armado colombiano, el armado político, lo niegan, no sé por qué lo hacen, y segundo lugar, niegan, y como niegan el conflicto, nos cuestionan mucho el hecho de que nosotros como comunistas reivindicamos la combinación acertada de toda la forma de lucha de masas. Entonces, como nosotros reivindicamos que si en algún momento hay que tomar las armas, pues hay que hacerlo. Ellos dicen que no. Entonces, nos hacen la guerra primero internamente en el Polo Democrático y no pueden sacarnos. ¿Cuándo se da esa expulsión de la que hablaba Sara Paz? Cuando surge en el 2010 el movimiento político y de masas Marcha Patriótica, nuestros compañeros del MOIR dicen al interior del Polo Democrático Alternativo que esa apuesta unitaria de nosotros, de masas, que no era una apuesta de unidad político-electoral, sino de masas, que era Marcha Patriótica, era una doble militancia. Entonces, que los comunistas, si estábamos en un movimiento de masas como Marcha Patriótica, no podíamos estar en un movimiento político-electoral como era la apuesta del Polo Democrático Alternativo. Y nos expulsan por doble militancia. Hay una triquiñuela muy fuerte que nos supieron jugar, que no nos valieron los 80 y pico de años, y es que la consigna de la Marcha Patriótica es por la segunda y definitiva independencia. Somos movimiento con vocación de poder. Ajá. Entonces, claro, ellos decían, si tiene vocación de poder, es que en algún momento de la historia se piensa en un escenario político-electoral o de armas, porque si van por el poder, o van por las armas, o van por un escenario político-electoral. Entonces decían, vocación de poder, esto es doble militancia. Ajá. Esta gente en algún momento del escenario político va a jugarse por la una por la otra y están haciendo doble militancia. Y a partir de allí, por ese eslogan y por esa consigna, nos expulsan. Nos expulsan luego de una asamblea ideológica, luego un congreso ideológico, nosotros vinimos felices porque habíamos puesto en ese escenario la necesidad de que el Polo se sumara a la Marcha Patriótica. Y de hecho nos fue muy bien en la lucha de ideas allí, dimos todo el debate, los comunistas organizados, tal, la palabra, tal. Y cuando salimos del congreso, a los 2 días sacan la resolución de que fuimos expulsados estatutariamente. Y nos expulsaron, literalmente. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente se dan escenarios de unidad con el Polo Democrático Alternativo. Sí, ahorita. En un escenario donde ese sector al interior del Polo Democrático Alternativo ha perdido cierta legitimidad, lo que le implica que ya no son mayoría y entonces ahora tienen que estar de la mano con los sectores realmente democráticos que dicen sí, tenemos que hacer alianza con el Partido Comunista, sí, tenemos que hacer alianza político-electoral con la Unión Patriótica, sí, tenemos que respaldar las luchas de la Marcha Patriótica, a pesar de que no hacen parte de la Marcha Patriótica. Es decir, la historia nos absolvió. Entonces, ahí sí nos pasó, la historia nos absolvió y se dio pues ese proceso de unidad. Bueno, y ahora, ¿cómo vemos la unidad en España? Pues
Pues Ani. yo creo que son dinámicas diferentes y creo que está muy marcada de estar en un país en conflicto. Es que tenemos unos niveles tan gruesos de persecución, de estigmatización, de corto para la movilización, que tenemos tácticas que van muy a lo rápido, ¿no? Que nos toca organizar cómo se mueve la coyuntura, y la coyuntura colombiana se mueve de una manera que lo que pasó hoy mañana puede ser totalmente adverso para el proyecto comunista o puede ser favorable, y así mismo tienen que ser nuestras lecturas. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, algo muy importante es que nosotros vamos sobre la marcha, entonces circulares organizativas pueden surgir, una que tumbe a la otra, porque el momento político, porque decisiones políticas así lo requieren. Y no quiere decir, bueno, el tema del centralismo nos ayuda muchísimo también, porque eso permite tener unas direcciones claras, que haya una confianza en las directrices que emana el central, por ejemplo, y que a partir de allí sea acogida por una línea clara de trabajo. Entonces, si hay una lectura que el central define como importante, como prioritaria y a la que hay que darle escala, se lanza la circular y es obligatorio cumplimiento, disciplinado además de toda la militancia en pleno. Son dinámicas diferentes que yo creo que aprenderíamos. Sin embargo, también se da el fenómeno de la autonomía regional, ¿no? También. Que no sé, por ejemplo, en las elecciones pasadas a nivel nacional se hicieron alianzas con un partido político, con el Partido Verde, ¿sí? Que no se parecen nada a la ola de partidos verdes del mundo, sino que bueno, tiene el nombre. Y se da esa alianza, pero en mi región nosotros llevábamos 8 años siendo oposición al Partido Verde. Entonces, de la mano con esa directriz nacional, nuestra dinámica y nuestra lectura coyuntura regional no nos permitía seguir la orientación de hacer alianzas con ellos. Entonces, mediante un ejercicio de debate, un ejercicio también de la dirección regional, se analiza esa coyuntura y se desarrolla que sí, que es necesaria la unidad, pero ya la dinámica de cada región va definiendo cómo puede desarrollar esa unidad. Y yo creo que eso es una de las grandes diferencias que nosotros hemos notado acá, que si bien pues hay como ciertas orientaciones que como decía Ana, son de obligatorio cumplimiento más que una obligación por disciplina partidaria, ¿no? Y pues el proceso de unidad, yo creo que también responde, como decía, aquí en España, yo creo que el proceso de unidad que ustedes están planteando en este momento responde también a la carga histórica y al nuevo momento al que se enfrentan, ¿sí? Que si bien, bueno, lo poco que hemos aprendido y que hemos leído, se enfrentan nuevamente a un escenario donde pueden hacer política de manera diferente, hay una efervescencia de distintas y 1000 maneras de mirar el mundo, y que yo creo que el partido está respondiendo de una manera bastante acertada al generar escenarios como el de ayer, donde bajo una consigna central, bajo unos principios programáticos concretos, se puede pegar quien se le dé la gana, siempre y cuando se recoja en esos puntos programáticos concretos. Y yo creo que esa es la tarea de nosotros los comunistas, ¿no? Más que asuman nuestra ideología como un papel sagrado o como una casi religión, lo que nos interesa yo creo que es que desarrollen una visión distinta del mundo, que desarrollen la necesidad de organizarse y sobre todo de las comunidades de empoderarse. Que si luego tenemos influencia, perfecto. Lo que pasa mucho en los escenarios de unidad y es algo de lo que se debe cuidar el partido es, por ejemplo, tratar de manejar el tema identitario. Si a pesar de estar allí, a pesar de ser parte de una confluencia, no perder, digamos, cuál es el proyecto, cuál es el horizonte dentro de esa unidad, de trabajo, de acción concreta que haya, cuál es el papel de los comunistas allí, cuál va a ser la forma en que el comunista se va a mover como sujeto allí y cuál es el aporte que le va a hacer al espacio. A partir de tener esa claridad podemos estar, por eso no nos interesa los nombres ni con quién nos juntamos, porque nuestra militancia siempre va a saber cuál es su papel dentro de ese escenario concreto y nadie le va a poder, por más que esté rodeado de ecologistas o de, yo no sé, o de hippies o de no sé, de cualquiera, la militancia en pleno sabe cuál es su papel allí y cuál es su identidad como militante. Que también nuestra identidad con el partido responde a las mismas dinámicas de exterminio que hemos tenido, de que por ejemplo, no sé si vieron la imagen esta donde se veían los carteles grandísimos que decían Juco,
Es la primera vez, luego de casi 20 años, que nos atrevemos a sacar un cartel tan grande en una movilización. ¿Por qué? Porque antes tú no podías decir que eras comunista. Sí, veníamos de una militancia casi clandestina. Nosotros no manejamos carnets, nosotros no manejamos listas de afiliación. No. Entonces, el tema de la identidad se liga mucho al discurso y a la posición política que tiene en el escenario militante. Es decir, yo tengo que tener la chapa acá de que yo llego con mi línea del partido al escenario. Y si la gente sabe que soy comunista, bien, pero mi identidad va a partir de mi trabajo político concreto en ese escenario. Independientemente de que me ponga 7 camisetas diferentes, que oye, me toca aquí con los ecologistas, me pongo la verde y soy verde tal, pero mi línea es en ese espacio la línea del partido. Claro, se mira en la coyuntura, por ejemplo, en mi región, que es una zona caribe, tal, yo allá que me voy a poner a organizar, por ejemplo, temas de la papa, tal, no, allá yo tengo que buscarme otra estrategia, otro frente de masa, los turistas, los vendedores ambulantes, ese es mi sector, esa es mi coyuntura, yo acojo esa línea que de pronto puedo aplicar acá. Mirar mucho el contexto, pero también, digamos, a partir de allí crear la identidad en el trabajo concreto. Sí, y yo creo que ese trabajo del comunista al interior de los escenarios de unidad se resume en que el movimiento no orienta al comunista, sino el comunista orienta al movimiento, y que el movimiento puede tomar las dinámicas que sea, pero nosotros tenemos unos principios y una formación ideológica ya bastante interiorizada, que la idea es que nos permita desenvolvernos en ese movimiento de masas, o político o electoral, desarrollarnos, no necesariamente chocar, pero sí seguir firmes y tratando de generar un papel orientador, conciliador en lo posible, pero ante todo ese escenario, esa necesidad de unidad, que si bien somos vanguardia, como vanguardia necesitamos muchos detrás, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestra apuesta. Sí, Ya dejaríamos como por ahí.